Dígale de nuevo, la llenura continua del Espíritu Santo. Mira, hermano, si habrá un tema que el diablo odia, si habrá un tema que el infierno tiembla, que el infierno se mueve, si habrá un tema que el diablo hace un plan en contra de alguien que lo está estudiando o predicando, es el tema del Espíritu Santo. Porque una iglesia sin espíritu es una iglesia vacía y muerta. Una iglesia sin espíritu, aún teniendo el nombre de Cristo, como dice una de las 7 iglesias, que profanan, que hablan de mi nombre, pero están vacías. Hay iglesias que predican de Cristo, hay iglesias que predican del Espíritu Santo, que predican del Padre, que predican de esto, del otro, pero no hay fuego en ese lugar. No hay cambio en ese lugar. No hay crecimiento en ese lugar. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Padre es el gran jefe. El Padre es el que ordena. El Padre es el creador de los cielos y la tierra. El Hijo de Dios es el que vino a ser cordero para quitar el pecado del mundo. El Hijo de Dios fue el que nos unió al Padre otra vez, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de ahí el Hijo vino, cumplió su propósito, murió en la cruz, su sangre nos redime, pero Él se va y desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos da poder. El Espíritu Santo es el que nos da los dones, el que nos hace dar fruto. El Espíritu Santo, amado, es el que direcciona a la iglesia. El Espíritu Santo es el que da crecimiento. El Espíritu Santo da todo lo que la iglesia necesita. Estamos en el tiempo del Espíritu. El Antiguo Testamento, 5 dispensaciones, fue el tiempo del Padre y el Espíritu Santo, pero de tiempo en tiempo. De ahí vino la gracia, parte de la gracia, y Jesucristo tuvo su tiempo, y ahora el Espíritu Santo tiene su momento para unir al Padre con el Hijo y unir la iglesia con el Padre y con el Hijo y hacer grandes cosas para Dios. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, es el fuego, es el consolador. El Espíritu Santo tiene tantos nombres, pero el Espíritu Santo es una persona. Él siente, él se entristece, él también se apaga, él se aparta de algunas personas que empiezan a pecar, que empiezan a ver la forma de irse al mundo. Algunas personas dicen, no, pero el Espíritu Santo está en usted, aún está en el mundo. No es posible. Porque la Biblia dice que no puede estar en pecado. Amén. Pero lo bueno de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo puede venir a nosotros cada vez que nosotros nos reconciliamos, pedimos perdón y Él nos vuelve a llenar. Y de eso quiero hablar esta noche. Jesucristo, ya lo prediqué la vez pasada, Él demandó a los apóstoles la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Lo vamos a leer rápidamente. Usted lo lee, lo escribe y después lo lee en casa. En Hechos 1, del 4 al 5, dice: y estando juntos, Jesucristo con los apóstoles, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primero Jesucristo habló del bautismo en... ¿Cuál es el bautismo en agua? El bautismo en agua es cuando usted se sumerge en las aguas para ser bautizado. Y el bautismo del Espíritu Santo no es el mismo que el bautismo en agua, es completamente diferente. Algunos quieren unirlo, pero la palabra de Dios a mí no me enseña de que es un mismo. El bautismo en agua es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra. Y si usted puede ver que el bautismo de Juan, Él lo separa ahí. El bautismo, uno ciertamente dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, o sea, Él solo podía bautizar en agua a las personas para arrepentimiento, pero mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Jesús, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que hizo más milagros en esta tierra, el dador de la vida, Jesús, el que murió por nosotros, Jesús, el que hizo maravillas en esta tierra. Él demandó a los apóstoles
que no se movieran de Jerusalén mientras no fueran investidos del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Jesús ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús hace la importancia de que no podemos hacer nada de una forma de potencia. O sea, hacer podemos hacerlo. Jesús sabía que los apóstoles podían ir y predicar a Cristo el Evangelio, pero Jesús quería que lo hicieran con poder, quería que lo hicieran con autoridad, quería que lo hicieran con denuedo, quería que lo hicieran de la forma correcta, porque en este tiempo, hermano, hay dos clases de predicadores: los del Espíritu y los que están vacíos del Espíritu. Los que están vacíos del Espíritu traen doctrinas erróneas, traen doctrinas de demonios que desvían a la iglesia, que desvían a la iglesia de una forma de mortandad, de no creer en el bautismo, de no creer en las lenguas, de no creer aún hay iglesias que no creen ya ni en los milagros, hermano, porque hay doctrinas de demonios en este tiempo, y la doctrina de demonios lamentablemente mucha de la iglesia lo acepta. Por eso dice la Biblia que en los últimos días nadie querrá escuchar ¿qué? La sana. ¿Y cuál es la sana doctrina? Es la palabra de Dios con revelación del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de este tiempo, alguna iglesia de este tiempo, quiere escuchar fábula. ¿Qué fábula? Es la palabra de una forma alivianada. ¿Y quién da las fábulas? Son los predicadores que no tienen el fuego del Espíritu Santo. Unos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero otros se vaciaron, porque uno puede vaciarse del Espíritu Santo. No porque usted recibió el bautismo del Espíritu Santo es que a todo el tiempo va a estar lleno del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo entra a usted y a usted le toca mantenerlo. No a Cristo, no a usted. A usted le toca mantenerlo. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, orando al Espíritu Santo, orando al Señor. A usted le toca hacerlo. Entonces, Jesús enfatizó eso porque quería que los apóstoles fueran llenos de Dios para poder ir a predicar el Evangelio. Amén. Dígale que está a su lado: llénate de Dios para hablar de Dios. Dile, tú no puedes hablar de lo que no tienes. Dígale, tú no puedes hablar de lo que no portas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, usted no puede ser lleno del Espíritu Santo sin aún haber recibido, si aún no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Voy a volver a decirlo. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo sin haber recibido aún el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo solo es una vez, pero la llenura del Espíritu es continua. Usted se va vaciando, se mete en oración y ayuno a llenarse otra vez. A usted se le está metiendo odio, se mete con el Espíritu y lo vuelve a llenar. A usted se le está metiendo murmuración, chisme, se mete con Dios y entonces Dios le quita eso y se vuelve a llenar, porque el diablo quiere vaciarlo. Primero, el diablo va a intentar que usted no reciba el bautismo, pero si ya lo recibió, viene el segundo plan: va a intentar que no se mantenga lleno. Aleluya, así es. Lo voy a repetir. El diablo primero va a intentar que usted no reciba el bautismo y que no crea, y usted piensa que no es así. Va a mantenerlo vacío por él. Palabra pueden tener muchos. Si dice que la letra mata, pero el Espíritu verifica. Entonces, palabra, yo no me dejo ir de un predicador que tenga palabra, sino que esté lleno del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien da la revelación de la palabra. Amén. Entonces, Jesucristo enfatizó y le dijo a los apóstoles que tenían que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una vez. Usted pudo haber recibido el bautismo hace 20 años. Yo lo recibí hace ¿cuánto? 21 años. Y ya lo recibí una vez. Y todos estos 21 años, ¿cuál ha sido mi lucha? Mantenerme lleno. Una y otra vez. Y me he vaciado. Le voy a decir, yo sé lo que es estar vacío del Espíritu. Yo lo sé.
Pero el que nunca ha estado lleno, ¿cómo sabe si está vacío? No se puede. Pero el que está lleno y se vacía, sabe que está vacío. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Jesucristo, nuestro Señor, nuestra alianza. Mire, está aliado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podemos desatenderlo en nosotros. No podemos. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. 2. Jesucristo fue bautizado en las aguas y bautizado con el Espíritu. El Hijo de Dios, siendo 100% hombre y 100% Dios, Él sabía que tenía que dar el ejemplo de cómo quería una iglesia. 3. El Espíritu Santo guió a Jesús y siempre lo mantuvo lleno. ¿Pero por qué lo mantuvo lleno? Porque Cristo subía al monte, porque Cristo ayunaba, porque Cristo dejaba las multitudes y se iba al monte a orar con el Padre. Jesucristo, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, no dijo, bueno, ya tengo el bautismo del Espíritu, yo soy el Hijo de Dios, come y bebe que nada va a pasar. No, Él dejaba las multitudes. Él dejaba las multitudes. Por eso, mi hermano, cuando usted a veces me invita a comer, yo le digo, hermano, trae esto, pero no es que no quiero, sino que hay que darle tiempo a todo. Y el tiempo de Dios no se puede tocar. Amén, porque de qué me sirve a mí dejar a Dios y empezar a andar con todos ustedes para arriba y para abajo. Nos paseamos todos. Entonces, Jesucristo dice que Él venía de las multitudes y se iba a orar con el Padre al monte. Y por eso Él se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesucristo fue guiado y siempre lleno del Espíritu, anduvo también en el poder del Espíritu Santo. Las manifestaciones, el denuedo, la autoridad. Jesucristo, para decirle sus 3 cosas a los fariseos, digo, tendríamos en la decía en una y ya. Hasta los mismos apóstoles, si quieren ir ustedes también, váyanse. Jesucristo no andaba con pena, no. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, ¿cómo nos vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro entendió la revelación, pero muchos no entienden la revelación. Ay, que la palabra está dura. Ay, que no me gusta esa palabra. No, que no le conviene es porque no le gusta. Que no le conviene porque lo presiona a buscar de Dios. Lo presiona a buscar del Espíritu Santo. Mire, el ser humano tiene una debilidad. Que el ser humano, si nadie lo presiona, afloja. Afloja. Y no solo en lo espiritual, también en lo natural. Por eso muchos maridos vagos, si una mujer no los puya, que la va a estar trabajando, van a trabajar. Muchos hijos de papá y mamá no van a la escuela temprano si los papás no le están puyando. Muchos maridos no vienen a la iglesia si la esposa no le dice, vamos a la iglesia. Igual viceversa, para que nos vayamos para él. El ser humano es continuo a aflojar. Y si yo le explico, flojandez, pues nos vamos a hablar tú. Pero si yo lo presiono por medio de la palabra y el Espíritu Santo, Él que hace la obra. Amén, aleluya. Entonces usted va a andar, mire, empujadito. Empujadito. Y el que ve empujadito, el diablo no puede agarrarlo porque va para adelante. El diablo agarra a los que están estocianados y los que van como el cangrejo, mire. El diablo lo está esperando, venga para acá. Venga para acá. Pero el que va para el frente, el que va empujado, el que la palabra lo lleva presionado, el que lo va empujado, el diablo no lo puede tocar. Porque va en avance. Entonces, Jesucristo anduvo en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Jesucristo resucitó por el Espíritu Santo. Y también tomó el cuerpo glorificado como el Espíritu Santo. ¿Cuál es la vida del creyente? Nacemos del Espíritu. Nacemos de Dios. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Andamos en alianza del Espíritu Santo. Nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Andamos en el poder
una vida muerta, sin poder, sin guianza, sin autoridad. ¿Y quién lo va a resucitar en aquel día? ¿Y quién lo va a transformar en cuerpo resucitado? Si el Espíritu Santo que hace la obra. El Espíritu Santo es para todos. Díganle, el Espíritu Santo es para todos. Pero díganle, no todos creen en el Espíritu Santo. Díganle. Porque creen algunos que todos lo tienen, díganle. Y si usted cree que todos lo tienen, pues nadie lo... Es el trabajo. ¡Ah! Eso es como cuando tú vas a una clase y te dice el maestro, este año todos van a pasar el grado. No se preocupe, tranquilo. A todos les vamos a dar diploma al final del año. ¡Ah, qué lindo era el evangelio así! Lo difícil no es venir a Cristo, porque Él nos amó primero, Él nos busca. ¿Sabe qué es lo difícil? Mantenerse. Venir no es fácil, no es difícil. Porque Cristo nos amó primero, Él nos busca, Él nos trae. Pero lo que cuesta es mantenerse en Él. Si cuesta mantenerse lleno del Espíritu, imagínense sin estar lleno de Dios. Mire, cuando usted tiene el bautismo del Espíritu y está lleno del Espíritu Santo, usted no quiere ir a la iglesia, el Espíritu Santo le dice, hey, ven a la iglesia. No, claro, ven a la iglesia. Hey, ora. Hey, ayuda. Pero quien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién lo haría? Yo viví todas las etapas. Y así como yo viví las etapas, las han vivido millones y millones de evangélicos, estando sin el Espíritu y con el Espíritu. Y hay una gran diferencia. Yo quiero que todos experimenten eso. Todos experimenten eso. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, diga, ejemplo. Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, sus pasos. Lo que Él hizo, dice que nosotros haremos cosas mayores. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo hace gran obra en nosotros. Entonces, Pedro nos está aconsejando que sigamos el ejemplo de Cristo y que sigamos sus pasos. No solo lo que Él predicó, sino todas las obras y la acción que Él hizo. ¿Sí me entiende? A mí no me importa qué hizo Pedro, qué hizo Pablo, qué hizo Elías. Mi ejemplo es Jesucristo. Él es el ejemplo. A que todos son hombres de Dios. Pero la Biblia me manda a que yo siga el ejemplo de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Y aún el apóstol Pablo dice que sigamos el ejemplo de Él. ¿Porque Él sigue el ejemplo de quién? De Cristo. Eso significa que todo lo que seguimos en Cristo, pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, nos conocimos como Cristo, amamos como Cristo, pero todo es por medio de ¿dónde? De la obra del Espíritu Santo. Cristo hizo lo suyo y el Espíritu Santo hace lo suyo. Denle un aplauso al Señor. Mire, el bautismo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo desciende y cae, el Espíritu Santo rompe con toda trama del diablo. Aleluya. Pero ellos antes de recibir el bautismo estaban unánimes. ¿Esperando qué? La promesa del Padre. Lo que Jesús les dijo que iban a recibir. Creer, esperar. Mira lo que dice
meses después. Y de repente, diga de repente. No hay fecha. Por eso uno lo reciben antes del bautismo en agua, otros el mediodía, otros después, otros un año después, otros hasta 20 años después. Le voy a decir un ejemplo. En Chicago yo fui a predicar en una iglesia. Yo prediqué sobre el bautismo del Espíritu Santo, como 7 personas lo recibieron esa vez. Pero se acercó un señor, un anciano, y me dice, llorando el hermano, compungido: pastor, me dice, yo quiero recibir ese bautismo. Y le digo yo: hermano, vamos a orar. Y yo lloré, le puse la mano y me dice el Espíritu Santo: su hija. Y le digo yo: hermano, Dios me dice su hija. Y me dice el Espíritu Santo: Natalie. Aunque algunos creen que Dios no habla, pero bueno, tienen un Dios mudo, pero yo tengo un Dios que habla. Yo tengo un Dios que habla. Si usted no lo escucha, es un problema. Yo sí lo escucho. No porque soy mejor, no, sino porque yo lo busco. Aleluya. Búsquelo y lo va a escuchar. Amén. Aleluya. Y me dice Natalie. Y le digo: ¿quién es Natalie, hermano? Es una hija que está en Honduras. Oh, ok. ¿Y la relación con tu hija? No, me dice. No la abandoné en Honduras. Ok. Y me dice el Espíritu Santo: reconciliación con Natalie. Y le digo yo: dice el Espíritu Santo que te reconcilies con ella, la llames y la busques y lo vas a recibir. Bueno, digo, hermano, pues vamos a hacerlo, pastor. Yo pensé que no iba a hacer, hermano. Pero esa misma noche, él llamó a Honduras, se reconcilió con su hija, le pidió perdón, y esa misma noche le cayó el Espíritu Santo con lenguas de fuego. Y después ese hombre andaba como candelito de la manada, brincando para todos lados, hablando en lengua, y su vida cambió. Aleluya. En el corazón, amargura en el corazón. Ya lo voy a hablar más adelante por qué pasa eso. Entonces, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga: lenguas repartidas como de fuego. Lengua repartida como No solo dice lengua, dice de fuego. Aunque sean lenguas terrenales o lenguas angelicales, como dice el apóstol Pablo, son lenguas de fuego, porque son dadas por el Espíritu. No son tuyas. Así es, aleluya. Es el Espíritu Santo que habla del Espíritu tuyo y el Espíritu tuyo nos habla. De fuego. Rompe cadenas en el mundo espiritual. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo que oremos en lengua, porque somos edificados. Están las lenguas del bautismo como señal, y está el don de lenguas, que son muy diferentes. Amén. El don de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo, pero el hablar en lengua del bautismo, en la señal, es diferente. Pero creo que este es un tema más intenso ahí. Y después dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga: todos llenos del Espíritu Santo. y comenzaron a hablar en otras Lenguas. según el Espíritu. Les das. Ahora, más adelante habla qué tipo de lengua fue esa. Fueron lenguas terrenales, porque fueron lenguas de idiomas, pero no dejan de ser lenguas de fuego, porque fueron dadas por el Espíritu. El Espíritu Santo te bautiza, y si quieres que poder hablar alemán, te va a poder hablar alemán. ¿Y yo quién le va a entender alemán a alguien aquí que lo bautice en alemán? Nadie. Pero si traemos un alemán, él va a saber que alemán está hablando, perdón. Es que no es que yo hable, es una señal que en tu propia humanidad no vas a poder hacerlo, pero cuando el Espíritu te cae, ahí vas a hacerlo. ¿Sí me entiendes? Amén. Yo nunca hablé en lenguas antes de ser bautizado por el Espíritu. Nunca. Pero yo las anhelaba, yo las quería. Yo soy poco hablar en lengua en público. Porque yo también entiendo que el apóstol Pablo dice que la iglesia que habla en lengua sea por medio del don. Y que haya un intérprete. Eso es lícito.
ponga más lenguas que predique. Está mal. Porque también el apóstol Pablo dice que es mejor 5 palabras entendidas hablar lenguas que nadie te entienda. Pero también la Biblia dice que la hablar lenguas es señal no para la iglesia, sino para el incrédulo. ¿Por qué? Porque es señal que está lleno. Aleluya. La Biblia hay que estudiarla toda. Todos. La Biblia es un engranaje. Un engranaje. Ahora, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando ya los apóstoles fueron llenos en Hechos 2, volvieron a ser llenos. Pero ya no es el bautismo, porque ya lo habían recibido en Hechos 2 en Pentecostés. Sino que ya fue otra llenura. El Espíritu Santo quiere darte dosis de Espíritu. Él sabe cuando tal vez los problemas, las dificultades te están agobiando y el Espíritu, Él sabe cuando Él va disminuyendo. Pero cuando Él sabe que tú anhelas, Él te sigue llenando. Cuando tú lo buscas, Él te sigue llenando. Y mira lo que pasó en Hechos 4, 31 al 32. 2 capítulos más adelante. Esto pasó después de que a Juan y a Pedro lo sacaron de la cárcel. Pero más adelante en Hechos 4 dice, 31 al 32. Cuando hubieron orado, ¿quiénes? Todos los discípulos, el lugar en que estaban congregados tembló. Por eso es que cuando el Espíritu Santo cae, comienza a pasar algo en la iglesia. Amén. Y los incrédulos solo se quedan así. Pero del Espíritu dice, vamos a cerrar los ojos, porque yo quiero que esta gloria me caiga en mi camino. Y empieza a orar. Y empieza a le caer también a él. Pero los incrédulos, eso es del diablo. El diablo va a hacer tú si no te conviertes de verdad. No, hermano, las cosas de Dios son serias, hermano. Mira, a mí no me importa si me hago enemigos, gloria a Dios. Que me quieren matar, mátenme. Pero mátenme, porque me dejan vivo si no predicamos. Yo no me importa, hermano. Yo me he echado apóstoles. Mire, un estado apóstol de Texas, ese habla basura de mí. ¿Y usted cree que a mí me da tristeza? Ay, hermano. Mire, cuando Cristo, yo me tiro de rodillas y Cristo me está esperando ahí, eso es lo que yo quiero. Aleluya. Que Él me diga, eres mi hijo amado, sigue adelante, sigue predicando, habla de mí, enseña mi palabra. Y ahí lo demás no me importa. Aleluya. Porque si nosotros nos dejamos guiar por el pueblo, entonces ¿quién supuestamente es el espiritual? Dios pone a unos espirituales enfrente, porque si usted no más espiritual del pueblo, ¿para qué lo va a poner enfrente? Y entonces no hay que más, no. Eso, el creer en Dios. Aleluya. Por eso Él puso apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para que llegaran al pueblo. Pero si esos 5 ministerios están vacíos, ¿cómo le van a dar al pueblo? Denle un aplauso al Señor. Entonces dice, congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que fueron llenos si ya habían sido bautizados? Es porque el bautismo del Espíritu Santo es una vez, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ser continua. Tiene que ser cada día. Le voy a decir por qué. Porque si usted abre el juego el domingo y usted habla en lengua y anda danzando y usted anda prendido en el Espíritu, pero si usted el lunes no busca de Dios, y el lunes en la tarde se le metió en el corazón envidia, el martes se le metió el celo, el miércoles se le metió el enojo, el jueves ya no cree en nada, el viernes ya le cae mal a algún hermano, el viernes ya está endemoniado otra vez, tiene que venir el domingo otra vez. Eso no sirve. Eso no sirve, hermano. Por eso no crecen. ¿Cuál es el crecimiento? Venir el domingo a
Y el lunes, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Jehová. Y el martes, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Jehová. Orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. El miércoles igual. El jueves igual. El viernes igual. Y el sábado no va a estar endemoniado. Va a estar con ganas de venir al culto el domingo. Es diario. Diario. Este es diario. Si te quieres buscar a Dios como los católicos una vez cada 7 días. Oh, pues. Por eso le choca la palabra. Quiere bajarme a pegar de mí. Y después mira lo que dice. Y hablaban con denuedo. Diga denuedo. ¿En qué hablaban con denuedo? La palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era un corazón. ¿Un qué? Un corazón y una alma. ¿Qué es un corazón y una alma? Todos unidos en amor, todos en el mismo sentir, todos en el mismo pensamiento. Por eso el Espíritu Santo llenaba continuamente, porque en el bautismo estaban unánimes juntos, pero en la llenura estaban todos en corazón y a una alma, pensamiento. Qué bonito, ¿no? Así se mantiene uno lleno. Aleluya. Y después dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ese era amor. Ese era el amor. Sino que tenían todas las cosas en común. Era una iglesia en amor. Por eso el apóstol Pablo dice, todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque la iglesia primitiva todos eran bautizados con el Espíritu Santo. Porque era una iglesia en fuego, era una iglesia de amor, era una iglesia que todo se compartía. Pero ¿por qué a muchos cabezones no les cae el Espíritu Santo? Porque son envidiosos, porque son tacaños, porque no piensan en el prójimo, porque solo piensan en sí mismos, porque odian, porque celan. Y le hablo así la autoridad de Dios para que suelte esa malicia del diablo y reciba el bautismo del Espíritu. Porque a mí no me importa que le quiera, lo que quiero es que se salve. Que se salve. A eso fui llamado yo, a salvar las almas de Cristo. En Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, hay que ser salvos. Suelte toda malicia del diablo, dígale. Dígale, si no tiene, pues gloria a Dios, está bien. Pero por si acaso. Entonces, todos estaban en corazón y en una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada. O sea que tenía un amor de Dios, hermano. Ahí no había celo, no había contienda, no había disensiones, no había chisme. La iglesia primitiva era una iglesia unida. Y se interesaban si alguien había recibido el bautismo del Espíritu Santo, oraban por él. Por eso el apóstol Pablo y Juan, cuando se quedaban que en otro lado había bautismo en agua, que sentían rápido. Porque la iglesia de Cristo, todos tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero eso no ha cambiado. Eso sigue aún ahorita. El Espíritu Santo quiere entrar en todo lo de la iglesia de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Aquí vamos a entrar a algo interesante. Mire, ¿por qué muchos? Y estas preguntas vienen a la iglesia, oran, ayudan, y usted dice, ¿por qué? Y si no reciben el bautismo del Espíritu Santo, no pueden andar en esa llenura que Cristo quiere, que el Espíritu Santo quiere andar en usted. Y Dios me daba dos ejemplos. La primera razón por la cual muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo en su vida es porque tiene raíces de amargura malas en su corazón. Pero usted me va a decir, pero pastor,
Si se supone que cuando uno se bautiza en las aguas, uno es un hombre nuevo. Claro, todos los pecados son borrados. Todos son borrados. Pero quien hace la santificación completa en el hombre es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso muchos se bautizan diablo y salen diablo. ¿No sabía usted eso? Yo he conocido algunos que se bautizaron el día siguiente y están bebiendo. Porque el bautismo en agua es para el perdón de pecados, pero depende de cada quien. Si sigue buscando de Dios o no. Yo he bautizado personas, hermano, que no pudieron cambiar y se fueron de la iglesia porque no siguieron buscando de Dios. Pero también he bautizado personas que desde que se bautizaron en las aguas cambiaron, hermano. Y cuando le cayó el bautismo del Espíritu Santo, cambió su vida. Miren, no lo vayamos larga, la hermana de Santa. Si usted supiera cómo yo la conocí. Pero bautizó en las aguas y cambió. Aleluya. Cambió. Pero mira cuando le cayó el bautismo. ¡Ah! Fue otra persona. Otra persona. Y así le puedo dar infinidad de nombres. Que yo fui como Dios lo bautizó en las aguas, cambiaron después de caer el bautismo y fueron otros. Pero también le puedo dar lista de personas que tienen añales, que yo los conozco y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Felipe en Samaria y Simón el Mago. La Biblia dice que en Samaria llegó el Evangelio por medio de Felipe. Y la Biblia dice en Hechos 8 de que Felipe era un mago que hacía como que era un milagro de Dios, pero que era un hijo del diablo. El que le sabe el billete. Pero la Biblia dice que cuando escuchó el Evangelio de Cristo se bautizó en la agua, junto con todos los samaritanos. Él fue bautizado en las aguas. Bueno, y ahora pasa esto. Desciende Pedro y Juan. En Hechos 8, 14, 22 dice esto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Diga ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados ¿en qué? En agua. Y estamos hablando ya de la iglesia. No estamos hablando de la ley. No estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia actual. Que habían sido bautizados en las aguas, pero nadie había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está esa doctrina del diablo? Que todos los que se bautizan en agua reciben el bautismo del Espíritu Santo en el momento. Es una doctrina satánica que ha traído mortandad a la iglesia de Cristo. Pero yo no voy a predicar la basura. Yo voy a predicar la doctrina sana. Aleluya. Quien le guste, gloria a Dios, y que no le guste, vamos a orar porque le guste, porque quiero que se convierta. Den un aplauso al Señor. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice, les imponían las manos y recibían él. ¿Cuándo recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Hasta que Juan y Pedro descendieron a Samaria. ¿Cuántos días se tardaron? No dice. Pero pudo haber sido un día, 2 días, una semana, un mes. Pero mire lo que dice después. Cuando vio Simón, el mago, que ya había sido bautizado en las aguas, o sea, supuestamente ya había nacido de nuevo, con un nuevo hombre, porque ese bautismo era un nuevo hombre. Pero mire lo que pasó.
Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Primero, ¿saben por qué muchos no lo reciben? Porque sin el Espíritu son vanagloriosos. Imagínense con el Espíritu Santo. No van a caber en ningún lado. Van a caminar en las nubes. Porque el Espíritu Santo sabe para qué tú lo necesitas. Aleluya. Si es para vanagloria, si es para ser billete, si es para tu gloria como hombre, o si es para la gloria de Dios. Entonces, imagínense lo que él le dice. Le ofreció dinero a Pedro. Prácticamente le dijo: Pedro, yo soy bautizado en las aguas, pero ¿quieres bautismo? ¿Cuánto quieres para darme el bautismo? Porque el bautismo no es por obras. No, el bautismo no es por obras o que se puede comprar. El bautismo es de una limpieza de corazón. Cada quien sabe lo que tiene en el corazón. Le voy a dar un ejemplo. Mi padre y mi madre a mí me abandonaron. Cuando yo me bauticé en las aguas, yo me bauticé y cambié, pero todavía tenía el odio por mis padres. Oídlo bien. Mi padre estaba en Estados Unidos y yo lo odiaba. Odiaba este país, que no me habla de Estados Unidos. Porque nunca se acordó de mí, ni tan siquiera en una cumpleaños ni nada. Mi mamá igual. Me gustó hasta que tenía como 11 años yo. Me quedé con mis abuelos, con escasez, sin nunca ver un carrito, hasta allá más grande. Vi un carrito bonito, yo hacía los carritos de chapa y madera. Pero cuando yo me bauticé, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo cambié, claro que cambié, pero todavía faltaba algo. Faltaba el bautismo del Espíritu. Y mi pastor en ese tiempo era un hombre que te presionaba a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y él te decía: te va a llevar el diablo si no te bautizas. Él era claro. Oh, sí, y sigue siendo claro, ya está bien. Y yo respeto a ese hombre porque ese hombre no tiene miedo de predicar el evangelio. Y miren la iglesia de Tauladé. En Tauladé, que es un municipio, tiene una iglesia de más de 1000 miembros. Y usted en esa iglesia llena de fuego. Porque a ese hombre no le importa perder a nadie por el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Yo empecé a buscar de Dios. Empecé a buscar de Dios y bautiza el Espíritu Santo. Yo quiero sentir tu poder, tu gloria. Yo miraba hermanos que danzaban, hablaban en lengua, predicaban con aquella autoridad. Yo le enseñaba a los niños chiquitos, pero yo miraba la diferencia mía con aquellos hombres. Yo decía: yo quiero eso, porque yo quiero ganar almas. Y un día viene un hombre de Dios y me dice: ¿tú quieres el bautismo, verdad? Y le digo: sí, hermano. Vení, hermano. Ponete enfrente. Tenés que soltar el odio por tus padres, hermano. Me dio en la llaga, hermano. ¿Puedes hacerlo? Sí, hermano. Claro que puedo hacerlo. Tuve que confesar con mi boca que perdonaba a mis padres y llamarlos ese día a los dos y pedirles perdón. Yo pedirles perdón. Y el fin de semana me cayó el bautismo del Espíritu Santo encima. Y nunca más este servidor volvió a ser el mismo. Aleluya. Aún mi familia ahora es convertida. Siendo católicos empedernidos antes, ahora la mayoría predican el evangelio y saben que Cristo vive, porque han visto el cambio que viene en el hombre cuando busca el Espíritu Santo. Yo tuve que soltar ese odio por mis padres, pedir perdón y limpiar. ¿Le tocaba a Dios? No, me tocaba a mí. Ahora, cuando el Espíritu Santo entró en mí,
Entonces, ahora a mí me toca mantenerme lleno y no dejar que se me apague. No dejar que se me apague, ni que se entristezca. Dígale que está a su lado, no apague el Espíritu Santo. Pero miren la revelación que hay aquí. Dice, les ofreció dinero, y dice el 19, diciendo, dame también a mí este poder, diciéndole Simón a Pedro, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el bautismo del Espíritu Santo. Ahí pareciera que no está haciendo nada malo, porque lo que quiere es transferir el bautismo del Espíritu. Pero como a Dios usted no le engaña, mire, entre menos lo quiere la gente, más lo ama a Dios. Por eso a mí me preocupa que la gente me quiera mucho. Oh, sí. Porque implica que no estoy predicando la verdad del Evangelio. ¿Eh? O me va a decir que los apóstoles hicieron una estatua. Los apóstoles lo mataron, todos le dieron cuello por predicar la palabra. A Cristo, ¿por qué le mataron a Cristo? Por la palabra. Yo sé que a veces digo cosas, hermano, que algunos no entienden, pero no son cosas mías, son cosas del Espíritu. Amén. Usted agárrala. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, porque todo es del Espíritu. Mira lo que dice después. Entonces Pedro le dijo, ¿quién le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero aquí viene lo importante. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, no es para ti el bautismo, papadito. No es para ti. Eso le está diciendo Pedro. No es asunto tuyo. ¿Por qué Pedro le dijo eso? Aquí viene. Porque tu corazón no es recto delante de él. ¿Sabe cuántos pastores dentro de la iglesia el corazón es recto delante de Dios? Enfrente de la gente dice, yo amo a mi hermano. Y en escondida, y enfrente yo lo bendigo, pastor. Y escondida, y así van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jamás lo van a recibir. Porque su corazón no está recto delante de Dios. Aleluya. Usted es un hipócrita vestido de cristiano. Aleluya. Pero para que deja de ser hipócrita y comienza a ser un evangélico real y comienza a soltar las amarguras y su corazón lo pone derechito con el Señor, ahí le cae el bautismo del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Primero Pedro le dijo, este no es tu asunto, papá. Pero es que yo no quiero. Yo quiero el bautismo, Pedrito, dámelo. No, no es para ti. Pero si Simón cambia su corazón, ahí sí es para él. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo es un don, regalo de Dios. Claro que sí. Pero Dios quiere que tengas un corazón recto para poder recibirlo. Entonces mira lo que dice después. Arrepiéntete, le dije Pedro, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento del hombre. Pero ¿cómo el corazón se habló con la boca? ¿Por qué? Porque lo que habla la boca, usted habla chisme, usted habla celo, usted habla en contra del ungido, usted no cree en el bautismo del Espíritu Santo porque lo declara, es el más del diablo. Y sigue para adentro, basura, vacío, basura, vacío, basura, vacío. Pero si usted habla gloria, lleno, aleluya.
boca. Usted con su boca me dice quién es. Amén. Usted con su boca me dice quién es. Aleluya. El cristiano no se hace la víctima. Aleluya. No. Así Si usted es perseguido, es porque Dios quiere para hacerlo mejor. Amén. Pero si usted se hace la víctima y se defiende, me demuestra que es un niño espiritualmente. Amén. Señor. Deje que Jehová lo defienda. Deje que Jehová levante la bandera por usted, que quede callado, cierre la boca. Aleluya. Que Dios defiende bien. El que está lleno de Dios no se defiende. Sino ora por los que lo están ultrajando, ora por los que le están persiguiendo. Pide a Dios que no los mate el diablo, sino que le dé chance de salvación. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Número 2, porque muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo por la incredulidad y la falta de fe. Lo que tú no crees, no puedes recibir. Amén. Es matemática elemental bíblica. Lo que tú no crees, no lo puedes recibir. Por eso, cuando usted no honra el manto de su pastor, no recibe nada del pastor. No sé si me entiende. Amén. Aleluya. Se lo voy a explicar más fácil. Si usted no cree que su pastor lo llamó a Dios, por eso usted no recibe de él. Porque usted no puede recibir de lo que no cree. ¿Por qué Jesucristo no pudo hacer milagros en Jerusalén? ¿Por qué? Porque no tenía poder. Porque se le había acabado el poder. No. ¿Por qué era? No creían en ustedes. No creían en él. Entonces no vieron milagros ni prodigio. Entonces, si Dios trae una enseñanza, una predicación del Espíritu a tu vida, y usted de plano no cree que le está dando, menos va a recibir la palabra. Entonces lo que hace el corazón es cerrarse. La mente es cerrarse. Y usted se convierte en un Pablo defendiendo dogmas de hombre y defendiendo mortandad, porque Pablo era bueno para defender a Dios, pero de una forma equivocada. Pero cuando Pablo le cayó el bautismo del Espíritu Santo, defendió el Evangelio de Cristo, defendió la palabra de Cristo, defendió el bautismo del Espíritu Santo, defendió la lengua de Dios, defendió la sana doctrina. No me digas quién eres. Yo quiero ver qué aportas dentro. No me digas si eres pastor, evangelista o líder. Quiero ver tus frutos. Aleluya. Quiero ver lo que traes dentro. Porque a mí no me interesa lo que trae fuera. Porque lo que trae fuera es humanidad. Pero lo que trae dentro es un tesoro y se llama Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:12. Porque muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo y no pueden recibir la llenura. Primera de Corintios 2:12. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu de él. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu de Satanás. Sino el espíritu que proviene de él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ve, si hay palabras de sabiduría humana, así hay muchos predicadores con palabras de sabiduría humana. Pero palabra de sabiduría humana no es del espíritu, es del conocimiento humano. Y cuando usted predica de la sabiduría humana, no cambia a nadie. Porque quien cambia es la unción de Dios en un siervo de Dios y la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces mire lo que dice.
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña Él es. Todos los predicadores en este lugar no tienen que enseñar de su sabiduría humana. Tienen que enseñar de lo que enseña el Espíritu. Y si no lo entienden 1, 2, 3, no se preocupe. Lo del Espíritu no todo el mundo lo entiende. No, es bíblico. Por eso el apóstol Pablo dice: a ustedes yo les doy leche, no puedo darles vianda porque se van a ahogar, no pueden. Hay que dar lechita porque son niños espirituales algunos. Pero los que son maduros espirituales, ustedes hablan cosas del Espíritu, las toman. Aleluya. Y las piden y las hacen suyas. Mira lo que dice después. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo Espiritual. Pero si yo le predico a usted del Espíritu, y si usted no es espiritual, ¿cómo va a recibir? No se puede. Usted tiene que andar en el Espíritu. Aleluya. Para que pueda recibir del Espíritu. Pero si usted no tiene el Espíritu, porque dice la Biblia que quien no tiene el Espíritu, que dice la Biblia, no es de Cristo. Y ahí no está hablando de los del mundo. Esa no es palabra para el mundo. Le está hablando a la iglesia. Pero esas palabras nada me las predica nadie. ¿Por qué? Porque es que la gente es incomoda. Es que la gente ya no te quiere. Es que ya le cae mal. Es que yo no le estoy predicando a su carne, yo le estoy predicando a su espíritu. Su carne me odia, pero su espíritu, créame, se identifica con mi espíritu. Y todos vamos al mismo cielo. Yo quiero verlo arriba. Arriba quiero verlo. Denle un aplauso al Señor. Y dice el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí no está hablando de hombres del mundo. Está hablando de hombres dentro de la iglesia que no han sido bautizados, que no han sido llenos y su mente no se ha abierto a lo espiritual. Sigue pensando naturalmente. Escuchan las lenguas que dicen: uy, eso era miedo. Escuchan danzar a alguien, ese show. Escucha predicar a uno de loco, lleno del Espíritu Santo, ese está loco. Porque mire lo que dice ahí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de él. ¿Usted se ha preguntado qué significa eso? ¿Ah? Le voy a explicar qué significa eso. Porque dice que en cambio el espiritual juzga todo, las cosas, pero el que no, él no es juzgado por nadie. Pero voy a decir por qué. Porque el espiritual es del Espíritu. Uno juzga las cosas por medio del Espíritu y la palabra. Por esta palabra. Aleluya. Pero el que no es espiritual, ¿cómo puede juzgarlo del Espíritu? Por eso dice que el espiritual no es juzgado por nadie. Así que si a usted lo andan en boca por sinvergüenza, bien lo tiene. Si a usted lo andan de boca por desobediente, hijo del diablo, bien lo tiene. Pero si a usted lo andan de boca en boca por ser del Espíritu, por predicar la palabra de Dios, por predicar la palabra, la verdad de Dios, gloria a Dios, amado. Eso es lo que usted necesita. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué muchos no reciben el Espíritu Santo? Porque no creen, porque no entienden, porque no quieren entender. Cierran su corazón, su mente. Son ciegos espiritualmente. ¿Y cómo puede entrar el Espíritu Santo en un ciego? No se puede.
Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo quiere entrar en ti. Dígale. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre algunos de tiempo en tiempo, sobre los profetas, reyes, sacerdotes y jueces. No venía al pueblo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice en Jueces 14:6, hablando de Sansón. Y el Espíritu de Jehová, que es el mismo Espíritu Santo, vino sobre Sansón. ¿Cómo vino? Sobre Sansón. Y después, ¿qué dice? Quien despedazó a león como quien despedaza un cabrito. Qué fuerte es Sansón, ¿verdad? Pero ¿cuándo era fuerte? Cuando le caía el Espíritu Santo sobre. Pero cuando el Espíritu Santo se le fue, Dalila lo dormió en las piernas y mire, el pelito. Eso le pasa a los cristianos que se vacían de Dios. Tal vez en un tiempo recibieron el bautismo, anduvieron en fuego, pero se vaciaron. Y Dalila, mire, los tienen calladitos y no pueden ver la verdad de las palabras de Dios. Sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón era fuerte no porque era fuerte, sino era fuerte cuando le caía el Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo usted hace maravillas, prodigios. Con el Espíritu Santo usted tiene autoridad, tiene de nuevo. El poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía de tiempo en tiempo, pero ahora el Espíritu Santo descendió al mundo para entrar en usted y andar dentro de usted. Ahora Él no viene y se va. No. Si usted lo mantiene dentro, Él se va a mantener dentro. Y quiero enseñar algo muy importante. Yo aquel día le dije algo. Que el que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre, está alrededor, está en el pueblo, pero no dentro de usted. Este no es lo mismo que el Espíritu Santo esté en el pueblo que dentro de usted. Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo esto en Juan 14, 15 al 17. Antes le dice, anciano, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Su ejemplo. Lo que Él predicó. Y si usted no lo cree, no ama a Cristo. Después dice el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mi espíritu me glorifica cuando Dios me enseña sobre el Espíritu Santo, porque yo sé que el diablo está que se le caen los cachos y la cola. Miren, el mundo espiritual, como siempre, hermano, una guerra. Pero esto rompe toda la diablo. Mira, la iglesia empieza a crecer, empieza a ser llena. Y yo lo haré el Padre del otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ¿ve? Es alta. Está hablando del Espíritu Santo. Es E mayor. Cuando usted la Biblia dice, después ve ahí E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla E menor, está hablando del Espíritu del hombre. Sí, Señor. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí está hablando del mundo. Ahí sí. Ahí no está hablando de los cristianos, está hablando del mundo. Pero mire lo que dice después a los apóstoles. Porque no le ve ni le conocen, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué Jesús le dijo que ellos conocen el Espíritu Santo si no había descendido? Porque el Espíritu estaba dentro de Jesús. No es lo mismo tener un hermano lleno del Espíritu al lado a que usted esté lleno del Espíritu Santo.
moraba en Jesús. Por eso le dice Jesús: pero vosotros le conocéis. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu andaba en él, le daba el poder. Jesús sabía que el poder no era de él, porque él no vino como Dios. Él no vino como Dios, pero no actuó como Dios. Él todo lo hizo como hombre, pero en el poder del Espíritu Santo. Por eso hacía prodigio, por eso hacía milagros, por eso predicaba con autoridad, con denuedo, porque el Espíritu Santo gobernaba a Jesús. Entonces le dice Jesús: porque mora con vosotros. Con vosotros no es dentro, es. Pero mire lo que dice al final. ¿Cómo dice? Es lo mismo sobre. Con vosotros. A decirle morará en. La palabra en es dentro. Aleluya. Dentro. Y eso significa que usted es templo. Usted es una vasija. Usted es un contenedor que va a estar vacío o va a estar lleno. Aleluya. Entonces Jesús le dice: yo me tengo que ir. Porque si yo no me voy, ustedes no pueden recibir el bautismo. Jesús se fue. Mire qué lindo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al cielo y le dijo: bueno, hiciste tu trabajo, redimiste al mundo, uniste al hombre con el Padre, abriste el camino, rompiste el pelo. Ahora me toca a mí descender y trabajar con los hombres para que crean en ti, Jesús, y crean en el Padre y estén llenos, y un día yo los traiga. Porque es el Espíritu. Es el Espíritu que nos va a vivificar y transformar. Y Jesús nos va a esperar en las nubes. El Espíritu nos levanta. Miren, Jesús nos espera en las nubes y nos lleva. ¿Ven cómo trabaja la Trinidad? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de Él cada día. ¿Cuáles son los beneficios de estar llenos del Espíritu Santo? Vamos rápido, porque ya vamos a terminar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos visiones, sueños, profecías de Dios. Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel del Antiguo Testamento está profetizando que en la gracia había un derramamiento a toda carne. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a toda carne, solo venía a reyes, sacerdotes, solo venía a algunos. Pero Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todo aquel que crea en Jesucristo, que es el Señor, y cree sus mandamientos y sigue sus pasos y limpia su corazón, va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dos, cuando estamos llenos, tenemos sabiduría sobrehumana. No es una sabiduría humana, es sobrehumana, es la sabiduría del Espíritu. Hechos 6, 8 al 15. Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos. Mire, el diablo no se va a levantar con los vacíos. Así es, aleluya. ¿Sabe cómo es el cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo los demonios y el diablo saben? Porque el cristiano que está lleno de Dios trae un fuego dentro. Aleluya. El diablo mira el fuego.
Y el diablo dice, no, ese no se acerca, miren el fuego. Quema. Pero el que está vacío, no hay ese fuego. Entonces Satanás se acerca, te seduce y busca la forma de jalarte para atrás. Pero el que está lleno no puede. El diablo no puede. ¿Lo van a perseguir? Va a seguir lleno. ¿Lo van a calumniar? Va a seguir lleno. Porque el que está lleno del Espíritu no depende de lo que piense el hombre o cree el hombre. El que está lleno del Espíritu crece y cree de lo que Jesús cree de él, de lo que él ha depositado. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, no importa quién te persiga. Aleluya. Mira lo que dice: se levantaron en contra de este varón de Dios, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Aleluya. Por eso cuando un varón de Dios o una mujer de Dios predica del Espíritu, se va a levantar el diablo, hermano. A mí me dicen, hijo del diablo, que predico doctrinas malas, que mato a la iglesia. Oh, sí, yo he leído el americano. Yo no veo eso. Yo veo hermanos creciendo. Yo he visto en mi recorrido hermanos llenos del Espíritu. Aleluya. Van recibiendo el bautismo del Espíritu Santo el domingo pasado. Y muchos fueron llenos otra vez. Aleluya. Señor. Que la gloria no es del hombre, Amén. Aleluya. la gloria es de Dios. Aleluya. Pero ve, Esteban, le caía mal la sabiduría que tenía Esteban, pero no era de Esteban, el Espíritu Santo lleno de Esteban, que hablaba por medio de él. Mira lo que pasa después. Pero no podía resistir a la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando el diablo se levanta, une hasta enemigos para ser tu enemigo. ¿Eh? Él une enemigos que no se hablan, que no se quieren, pero hay momentos que el diablo los junta. ¡Pum! Es para allá. Eso es parte del evangelio. Eso es parte. Entonces, miren, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. El que no entiende tu revelación va a atacar lo que no entiende. Pero el que entiende la revelación va a tomar la revelación. Como ellos no entendían la revelación de Esteban, la atacaron. Por esa razón, mira lo que pasó después. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lo espiritual acomodado al espíritu. Pero ¿a quién estaba predicando Esteban ahí? A un poco de carnales, que en vez de agarrar lo espiritual, lo atacó. Entonces, si usted en su corazón, la palabra de Dios cae a su vida y usted la quiere atacar, usted no va a crecer. Se va a quedar enano y niño espiritual. Y ni el diablo se va a meter con usted. ¿Para qué? El diablo se mete con gente que anda en el espíritu. Ahora, hay algo importante. No todo aquel que es perseguido es porque es en el espíritu. Hay unos que son perseguidos por desobedientes. Hay unos que son perseguidos porque no hacen la voluntad de Dios.
Hay unos que son perseguidos porque son altivos, son orgullosos. Eso no es de Dios. Usted tiene que ser perseguido por ser un siervo y sierva de Dios, ungido, lleno del Espíritu, y por predicar la verdad del Evangelio. Que lo ataquen, no importa. Usted manténgase lleno. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. 3. Cuando está lleno del Espíritu Santo, predicará sin miedo y con autoridad. Hechos 5, 27, 29. Pedro, cuando lo trajeron, le presentaron en el concilio. El apóstol Pedro lo presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hijos del diablo. No quieren tomar las cosas de Dios y quieren que nadie las tome. Él predica mentira, él predica malo. Eso no está bien. Si tú no quieres recibir, quédate callado. No recibas tú, pero deja que los demás reciban. Porque te está rompiendo piedra de tropiezo. Yo odio con celo de Dios una persona que ande metiendo basura dentro del pueblo. Sí, Señor. Señor. Son peor que el diablo. Porque se visten de ángeles de luz, pero por debajo está diciendo el diablo mismo. Aleluya. Y esa malicia del diablo hay que romperla. Aleluya. No se deje guiar por muertos espiritualmente. Aleluya. No reciba hijos del diablo en su casa. Amén. Reciba hombres y mujeres de Dios que le van a hablar la palabra y lo van a guiar a lo mejor. Pero si usted recibe un chismoso, un altivo, un orgulloso, de eso también se va a llenar usted. Señor. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Y mira lo que dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y le dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú estás lleno de Dios, no importa quién va a hablar y te va a querer detener. Tú vas a seguir hablando la verdad. Aleluya. Y si te cierran la puerta, Dios te va a abrir otras. Señor. Pero usted no puede andar en iglesia vacío, hablando tonterías dentro de la iglesia. Así es. Aleluya. Usted tiene que estar lleno de Dios para que vaya a dar a una iglesia. Aleluya. Pero si usted le da desobediencia, orgullo, altivez, mentira, eso recibe el pueblo. Amén. El pueblo recibe del que porte enfrente, eso recibe el pueblo. Denle un aplauso al Señor. 4. El que está lleno predicará con denuedo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Es lucidez de palabra. Porque no viene del conocimiento, sino viene del Espíritu. ¿Qué es denuedo? Es la revelación de la palabra. Que no viene del hombre, sino del Espíritu. Amén. 5. El que está lleno del Espíritu Santo no le importa las consecuencias por predicar a Jesús. Y ya casi nos vamos. Aquí quiero entrar en algo importante. ¿Ya quieren ir? Yo tampoco. Yo vine a pedir, yo vine a enseñar. Aleluya. De 6 horas de camino. ¿Me da permiso, pastor? 20 minutos. Cuando sea lleno del Espíritu, no importa la consecuencia por predicar el Evangelio de verdad. Pablo, en la casa de Felipe. Hechos 21. Apúnteme, después lo lee en casa. Para que mire que no le estoy mintiendo. Hechos 21, del 10 al 14. Pablo está en la casa de Felipe. Eso está antes, pero yo le doy para que usted entre ahí en la palabra. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado
Él viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. ¿De quién? Y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso que el Espíritu Santo no habla? Porque antes decía la Biblia: esto dice Jehová del Señor. Pero también Dios habla. Dios habla, amado. Dios habla del corazón. Amén. Habla con pensamiento. Amén. Habla del Espíritu. Aleluya. Pero también habla audiblemente a tu oído. Pero para que tú entres a ese nivel, no es chismeando, no es persiguiendo, no es viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, no es orando 15 minutos, 20 minutos, no es haciendo un ayuno de alado una vez al mes, cuando un día que no tiene hambre. Para usted escuchar la voz de Dios necesita pasar tiempo con el Espíritu Santo. Necesita estar encerrado por días. Amén. 2, 3 días solo con Él. En un monte, en un hotel, donde usted quiera. Pero solo con Él, donde se apagan todas las voces y solo está la voz de Él. Aleluya. Y tú le dices: ábrame, quiero escuchar tu voz. Entonces mire lo que pasó aquí. Esto dice el Espíritu Santo, dijo el profeta: así estarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y él entregará en manos de los gentiles. Y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De quién está hablando ahí? De Pablo. Al oír esto le rogamos nosotros, o sea, los apóstoles empezaron a rogar a Pablo. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ay, tengo miedo, ya no voy a ir, me voy a quedar con ustedes aquí tomando café. Traigan el tamal, aquí no vamos a quedar, todos allá me van a linchar. Me voy a quedar aquí. Pero traigan la guitarra, vamos cantando corito aquí mejor. Pero mira, el profeta, no tomamos mujer. El Espíritu Santo no le dijo que no fuera. Escuche. El Espíritu Santo no le dijo: no vayas. Solo dijo lo que iba a pasar. Dios te prueba. ¿Saben cuántas veces últimamente he soñado que me deportan a Honduras? Señor, reprenda al diablo, me levanto yo. Y voy a decir yo: pastor, mire que soñé un sueño de Dios. Mire que soñé que me deportaba en Honduras. Creo que no es de Dios que vaya a Detroit ya. Aquí me voy a quedar encerrado en Indiana. Y el Evangelio se predica no solo predicando, también se predica con hechos. Y eso solo lo hace cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dijo Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? José le estaba metiendo miedo a Pablo. Quería meterle miedo. Pablito, no vaya. Pablito, te van a linchar en Jerusalén. Ya me imagino, pero Pablo, no sea tan terco. Y el Juan llorando porque le lloró. Pablo, te vamos a perder. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? De todos estaban llorando. Es que no, mire. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y como no le pudimos persuadir, dicen los apóstoles, desistieron diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ay, me quedan 2 más, pero creo que la vamos a dejar ahí. Voy a entrar al último para irnos. Aleluya. Acá bueno lo demás, pero no los puedo dar. Ay, Dios mío,
Señor, ¿y me la da? Miren, para irnos, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo hacer para mantenerse lleno del Espíritu Santo de Dios? Pablo nos da la clave. Efesios 5, 18 al 20. Y ahí terminamos. ¿Cómo nos mantenemos llenos? Estamos hablando de las personas que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, usted ya sabe. Tiene que recibirlo y mantenerse lleno. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, dice Pablo. Primero, el apóstol Pablo, Efesios 5, 18 al 20, el apóstol Pablo está diciendo, no emborrachéis con vino, porque eso se termina, eso se acaba. Más bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo una analogía de vino, licor y Espíritu Santo? Porque al borracho el licor lo domina. El borracho quiere ir para acá y el licor lo tira para el otro lado. El borracho quiere ir para frente y el licor lo tira para atrás. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, voy para allá, no es por ahí, es por otro lado. Oh, yo voy a hacer el trabajo bien, porque el Espíritu Santo se mete en todo, hermano, lo suyo. En lo secular y en lo espiritual. El Espíritu Santo quiere dominarlo a usted. Y usted tiene que dejar de ser dominado por el Espíritu, porque le va a ir bien. Entonces el apóstol Pablo dice, no se emborrache con licor, pero sí emborráchese con el Espíritu Santo y deja que Él lo domine. Cuando el Espíritu Santo no domina, usted no anda en la carne, no anda en la chuleta, como decimos nosotros, los hondureños. Ande en el Espíritu. Pero después el apóstol Pablo dice algo importante. ¿Cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo continuamente? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo te llena, tu corazón queda limpio. Amén, así es. Limpito, limpito. Pero el diablo quiere ensuciarlo y quiere que el Espíritu disminuya y se apague y se entristezca. Yo siempre le he preguntado a varios, si usted no cree en el bautismo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, y dice que todo el mundo lo tiene, ¿dónde está eso que se apaga y se entristece entonces? Si se apaga y se entristece es porque muchos no lo tenían. Cuando se entristece se apaga, cuando se entristece baja, pero cuando dice se apaga es off. Off. Y ahí papadito va a tener que volver a buscarlo. No el bautismo, sino la llenura de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Póngase de pie. El apóstol Pablo está diciendo esto. ¿Usted quiere mantenerse lleno? ¿Quiere mantenerse lleno? Aleluya. Alinea su boca con el Espíritu. Aleluya. Hable victoria. Aleluya. Hable prosperidad. El
La prosperidad no es del diablo, es de Dios. Aleluya. Solo que hemos quedado conectos sin dejar a Dios primero. Si usted quiere ser próspero, pues dejando a Dios primero, no le va a durar la prosperidad. El apóstol Pablo está diciendo: cante alabanzas, cante salmos. El apóstol Pablo le está diciendo: usted quiere mantenerse lleno, hable de Dios, predique de Dios, aliente a los demás de Jesús. No ande de chismoso, no ande de murmurador, no, alinee la boca en victoria. Hermano, vamos para el culto. Hermano, levántese. Anda desanimado, vamos a buscar a Dios. Hermano, hagamos las cosas para Dios. Contigo. Se levanta un lugar, aleluya, gloria a Dios, a orar al Padre. Se levanta el martes, gloria, santo, hable lenguas. Si usted tiene tiempo de orar en lenguas, pídale a Dios que la vuelva a dar. Hay muchos que no hablan en lengua desde 20 años. No, hermano. Las lenguas usted vienen a usted cuando usted se mete con Dios. Háblelo para que lo edifique el Espíritu Santo a usted. Entonces el apóstol Pablo le dice en esta tarde: hable alabanza y hable la canción de su corazón. Aleluya. O sea, lo que tiene dentro, sáquelo al exterior. Usted tiene amor, ame al exterior. Usted está lleno de gozo, ríase en la cara al diablo todos los días. Pero más adelante dice: dando gloria a Dios todo el tiempo. Usted está en bendición, alabe a Dios. Usted está en la prueba, alabe a Dios. Eso es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Ay, bonito alabar a Dios para el billete. Pero miren, cuando la tarjeta está en nada y la cartera lisa, ahí lo quiero ver. Cuando todo el mundo lo ama a uno, el pollito está lleno de Dios. Que se levante el diablo a ver si es cierto que se lo mantiene lleno. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia este día, por medio del Espíritu Santo: cante alabanza, hable salmo entre ustedes. Salmos, no chisme ni murmuración, salmos. No reciba a nadie a su casa y se lo vuelvo a reiterar. Ni reciba llamadas si le van a meter basura. Mire, si no me va a hablar del Señor, No me hable. vaya. Que usted no me quiere, no. Me va a contaminar mi corazón y el Espíritu se va a ir. Sí, Señor. El Espíritu se va a ir. Y si el Espíritu se va a tener un pico. Ay, usted, hermano, usted va a quedar en decadencia y va a morir espiritualmente. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga bautizando en esta iglesia. Para que Dios siga llenando en esta iglesia con su Espíritu. Y que los que no han entendido, los que no creen, crean y entiendan que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que cambia la vida del hombre. Tenemos que entender, iglesia, que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para que seamos una iglesia de fuego. Así que levante su mano y vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, para gloria tuya es esta enseñanza. Espíritu Santo, para gloria tuya es esta enseñanza. Desciende a esta congregación. Cae como fuego. Cae como en el Pentecostés. Trae lenguas de fuego. Trae dones del Espíritu. Trae fruto del Espíritu en cada cristiano. Espíritu Santo, te pedimos que hagas la obra en esta congregación. Atamos y reprendemos todo plan de Satanás en contra de esta iglesia, en traer mortandad, en traer chisme, en traer murmuración. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar. Diga conmigo, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Sigue trayendo lenguas de fuego. Sigue trayendo lenguas del Espíritu. Sigue trayendo lenguas tuyas para que un pueblo esté lleno del Espíritu Santo. Nosotros creemos tu palabra. Nosotros atesoramos tu palabra. Nosotros recibimos tu palabra y creemos en ti.
bautismo. Espíritu Santo, a la obra en esta iglesia. Yo sé que en los próximos días muchos tú los vas a bautizar. Yo sé que pronto vas a llenar a muchos que están vacíos, porque esta palabra trae fe a sus corazones y a su mente. Te damos la gloria, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Queremos conocerte más, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Cristo les ama. Y todo lo que predicamos, lo predicamos por medio del Señor y el amor por sus almas, para que todos entremos al cielo y que en esta tierra el reino de Dios podamos expandirlo de una forma correcta y que seamos una iglesia llena de Dios y que tengamos testimonio en el mundo y aún en el mismo pueblo de Dios de cómo debe de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios los bendiga, los dejo con el pastor.